Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Este es su proyecto Vamos para la Universidad. Espero hayan tenido unas muy buenas vacaciones. Profesor Andrés Felipe les habla en este momento y quiero darle un saludo a todos aquellos que están conectados en este momento y darle la bienvenida otra vez después de vacaciones a todos estos estudiantes que quieren compartir estas lecciones de clase con ustedes. Un saludito también a los profes que están ahí conectados. Espero les haya ido muy bien en vacaciones, espero hayan disfrutado, hayan sido unas vacaciones muy productivas para ustedes. Otra vez reanudando lo que son las actividades por este lado. Me imagino que allá en las instituciones también están reanudando las actividades y nos metemos ahora en la sesión número 25, clase nuestra número 25, también la semana número 13, para que lo tengan ahí en cuenta. Muy buenas tardes, Santiago. Saludamos aquí a los que están en el chat. Buenas tardes. Les recuerdo que ese chat es de ustedes, que la participación es muy grata, muy agradable por parte de ustedes. Me han descrestado mucho con algunos de sus argumentos, con algunas de sus formas de participar. Cuando llegamos y hacemos las actividades y ustedes responden, me encantan esas respuestas que ustedes dan. Ese chat es de ustedes para que puedan hacer todo tipo de preguntas, comentarios y también participar en las actividades. Retomando a las diferentes dinámicas que nos competen en este proyecto Vamos para la Universidad, vámonos entonces con nuestra presentación de contenido, que parte de unos objetivos, y esos objetivos también conllevan a una agenda, ¿cierto? Bien, tema del día de hoy es los tipos de tesis que manejamos en los diferentes textos. Primero, nos compete definir qué es una tesis, cuáles son los diferentes tipos de tesis y algunas recomendaciones para identificar o rechazar los diferentes tipos de tesis. Pero dentro de eso cabe comenzar con nuestros objetivos para la sesión de clase del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro primer objetivo: reconocer la importancia de la argumentación en el medio social y académico, ¿cierto? Luego, aplicar de manera sistemática el proceso de lectura crítica en el análisis de un texto argumentativo a partir de sus tesis. Bien, entonces recuerden que nosotros manejamos una agenda y dentro de esa agenda tenemos nuestros ya comunes y tradicionales 4 puntos de nuestra agenda. El primer punto es el de activar nuestros saberes previos. En este caso se proponen 3 fragmentos de párrafos para subrayar la tesis y contestar una pregunta que yo les haré ahí. Luego, nuestra presentación de contenidos con el tema de los tipos de tesis. Vamos a nuestra actividad central, que nuestra actividad central consiste en hacer una lectura e identificar los tipos de tesis que vamos a encontrar en esa lectura. Lectura de los viajes de Francis Bacon. Por último, nuestra actividad de profundización, una actividad recomendada para ustedes para que también la practiquen, la realicen allá en las instituciones. Bien. Vamos de una vez a nuestra activación de saberes previos. En nuestra activación de saberes previos, como lo leí ahorita, hay unos fragmentos. Estos fragmentos nos van a venir a hablar de cierta temática, cierta forma de escritura, y vamos a identificar cuál sería para nosotros nuestra tesis en estos fragmentos. Bien. Fragmento 1. Comenzamos a leer. Ustedes lo hacen ahí en casa, yo lo hago aquí con mi voz.
Y comienzo, fragmento 1. Eduardo Castillo me hacía notar el otro día cómo todas esas cosas pequeñas que nos rodean o que viven siempre con nosotros asimiladas o que viven siempre con nosotros asimiladas a objetos de uso personal, poseen una leve alma perversa, una minúscula alma hostil, juguetona y maliciosa que se complace en atormentarnos, en probar continuamente el temple de nuestra paciencia y la cantidad de resignación santa que Dios haya logrado poner en nuestros corazones. Bien. Hay días, por ejemplo, en que el botón del cuello resuelve resbalarse contra su cotidiano destino. Se encabrita y salta y se escurre ágil entre los dedos u opone simplemente una resistencia pasiva pero firme y prolongada. Cuando al fin, jadeante, logramos acomodarlo en su sitio, entonces él nos pellizca la piel con aguda ferocidad, como pudiera hacerlo una mujer furiosa. Es interesante esta perspectiva de las cosas que tiene en su propia alma y que es un alma juguetona. Nótese que eso pasa, que usted no logra abotonarse, que usted no logra hacer algo que normalmente hace cotidianamente, y eso pasa cuando usted está a prisa de afán, ¿cierto? Cuando usted está más cogidito del tiempo es que pasan estas cosas y que se revelan estos elementos con alma. Pero vamos a subrayar en nuestro primer fragmento lo que nosotros consideraríamos es la tesis. Vamos otra vez a este texto para ver cuál podríamos nosotros resaltar es la tesis de esto. Entendiendo sin nosotros todavía abordar el concepto de tesis, lo que nosotros entenderíamos por tesis desde un conocimiento previo. ¿A qué sonará la tesis? La tesis sonará como idea principal, idea a defender. ¿Qué es la tesis realmente? Ya vamos a trabajar esto, pero mirando este fragmento vamos a decir en nuestra lectura cuál sería la tesis. Eduardo Castillo me hacía notar el otro día cómo todas esas pequeñas cosas nos rodean o que viven siempre con nosotros asimiladas a objetos de uso personal, poseen una leve alma perversa, una minúscula alma hostil, juguetona y maliciosa que se complace en atormentarnos, en probar continuamente el temple de nuestra paciencia y la cantidad de resignación santa que Dios haya logrado poner en nuestros corazones. Luego aquí viene y se nos presenta un ejemplo de esa que podríamos tomarla como el eje central de toda la temática de este fragmento. Entonces, si nosotros vamos a señalar cuál es ese eje temático en el que gira en el que gira todo, vamos a señalar comenzando el párrafo, continuando desde precisamente quién me hacía notar el otro día el cómo esas cosas pequeñas que nos rodean o que viven siempre con nosotros asimiladas a objetos de uso personal poseen una leve alma perversa, una minúscula alma hostil, juguetona y maliciosa que se complace en atormentarnos. Vamos a encontrar un pequeño detalle aquí. La tesis normalmente está escrita en una oración con un sentido lógico, no incompleta. Ojo, no podemos coger una tesis de manera incompleta. Aquí ya nos pone un primer problema. El primer problema en este fragmento es que ustedes se van a encontrar que todo el párrafo es una oración compuesta por otros elementos, pero esos elementos giran en torno a lo que es la tesis.
Un consejito para identificar la tesis, y el consejo primario para nosotros identificar la tesis es cuál en esa oración es el verbo principal. Entonces, Eduardo Castillo me hacía notar el otro día cómo todas esas pequeñas cosas que nos rodean o que viven siempre con nosotros, asimiladas a objetos de uso personal, ¿poseen qué? Una leve alma perversa, ¿cierto? Y otra característica de esa leve alma perversa es que es una minúscula alma hostil, juguetona y minuciosa que se complace en atormentarnos, en probar continuamente el temple de nuestra paciencia y en la cantidad de resignación santa que Dios haya logrado poner en nuestros corazones. Bien. Ahí nos vamos a dar cuenta que la tesis de este fragmento completo es este primer parrafito. Ojo con esto que les dije, ustedes en la diferente tesis que vayan a identificar tienen que estar pendientes de el verbo principal de esa oración que se está construyendo en la escritura. Luego viene lo que sería un argumento, un ejemplo que sustente esa tesis, ¿cierto? Vámonos ahora a otro fragmento. Fragmento número 2. Dice: suponeos, por ejemplo, el amor, si estoy convencido de que el beso que le voy a dar a mi prima detrás de la puerta puede costarme la salvación eterna. ¿Cómo será de intenso y delicioso ese beso? ¿Cómo me acercaré a ella temblando de emoción y cómo lo saborearé después sabiendo lo que me pudo costar? Las cosas se aprecian por lo que nos valen. Si lo que arriesgamos por ellas es infinito y eterno, como la salvación, infinita será la felicidad con que las disfrutemos. En la expectativa de ese peligro inminente, las acciones, grandes o mínimas, se valorizan hasta un grado inconmensurable y la vida se convierte en un campo invisible de batalla, en que todo lo tendremos que conquistar con nuestra audacia y con nuestro esfuerzo. Ahí nos vamos a centrar en un eje macro, en la tesis que plantea. Suponeos o supongan, por ejemplo, el amor, y plantea una perspectiva del amor. Si yo estoy convencido de que el beso que le voy a dar a mi prima detrás de la puerta puede costarme la salvación eterna. Ahí va. Desde el comienzo del párrafo hasta ahí vamos a encontrar nuestra tesis que va a venir a ahondar. Pero luego nos vamos a encontrar con otro tipo de tesis que ya más adelante lo vamos a abordar, y es precisamente una afirmación que este párrafo va a dar. Las cosas se aprecian por lo que nos valen. Las cosas se aprecian por lo que nos valen. Pero vamos a decir que esto es una forma de argumentación precisamente de esta tesis primaria, ¿cierto? Bueno, vámonos a avanzar ahora a lo que es el contenido de los tipos de tesis. Bien, bueno, vamos a decir, como ya lo dije ahorita, que para identificar una tesis debemos estar entendiendo que viene incluido dentro de una oración coherente en su estructura y en su lógica, y que también debemos estar pendientes de lo que es el verbo principal de dicha oración, de dicha afirmación. Dice: todo texto argumentativo, y entonces aquí partimos de una afirmación también muy importante, es que en el desarrollo de las tesis me están hablando de los textos argumentativos. Todo texto argumentativo, sin importar su extensión, se estructura alrededor de una tesis. Entonces ya sabemos que cuando estamos viendo el desarrollo de una tesis me están hablando de un texto argumentativo.
tesis es el contenido proposicional, explícito o implícito que mejor resume el punto de vista o la interpretación que ofrece un escritor acerca de un hecho o de una situación. Acá hay varios elementos que nos vamos a tener que poner a analizarlos un pequeño momentico. 1. La tesis es una perspectiva de quien escribe. Es una perspectiva, un punto de vista, es una interpretación de un hecho o de un suceso o de una teoría, ¿cierto? Eso es lo que vamos a considerar una tesis. Ahora, esa tesis, luego de que es expresada, va a contar con unos argumentos que la defiendan o la refuten. Las tesis son opiniones subjetivas, ojo con este dato tan interesante, con las cuales expresamos la interpretación de un hecho. Están dando 100% la viabilidad a la subjetividad y al punto de vista de quien escribe. Una tesis no puede aparecer en forma interrogativa. Ahí ya me dan un dato muy importante para yo saber que no es una tesis. Entonces, cuando aparece una pregunta, esa pregunta no va a venir a ser la tesis. La tesis está de forma indicativa, por decirlo, de una forma en la que se expresa de manera propositiva, es una forma de proponer algo. Como cuando yo digo, yo propongo que esto se debe hacer de esta manera. Bien, ahí está proponiendo desde su manera subjetiva y desde su manera coloquial cómo se debería hacer un hecho. Pues en ese tipo de oraciones no se afirma ni se niega. Y ojo que una tesis es algo que se está afirmando o algo que se está negando, ¿cierto? Cuanto más general es una tesis, está más expuesta a ser refutada, es decir, a ser negada. Es por eso que a veces la tesis debe tener cierta especificidad o especificación. Bueno, después vamos a analizar aquí algunos ejemplos de nuestras tesis, de lo que puedan ser una tesis. Dice, las pruebas del ICFES no deberían ser determinadas para ingresar a una universidad, ya que no miden la verdadera formación académica de un alumno que ha realizado sus estudios secundarios. Esa es una tesis completa, en una oración lógica, con un verbo. Las pruebas del ICFES no deberían, mírelo acá, no deberían, ahí es un verbo. Las pruebas ICFES no deberían ser determinadas para ingresar a la universidad, ya que no miden la verdadera formación académica de un alumno que ha realizado sus estudios secundarios. Profe, una pregunta, ¿esa es una oración simple o compuesta? Es una oración compuesta, pero ese no es el ejercicio de la clase del día de hoy. Es identificar qué oraciones conlleva la tesis. En Colombia se puede aplicar la pena de muerte a quienes cometen actos terroristas. Profe, ¿cuál es el verbo central en esa oración? En Colombia se debe. Y lo extendemos más. Se debe aplicar. La práctica de la eutanasia es un derecho que debería ser legalizado por el Estado. La práctica de la eutanasia es... ¿Qué es lo que es la práctica de la eutanasia? Un derecho que debería ser legalizado por el Estado. Esa es una tesis. Recuerden, no está interrogativa. Se presenta subjetiva, porque esto no es una ley 100% segura de que tiene que ser así. De hecho, se presenta para el debate. Y precisamente con argumentos a favor o en contra es que vamos a consolidar o a refutar una tesis como esta, que últimamente ha sido eje de mucho debate, esta cuestión de la eutanasia. La mejor solución para acabar con el problema del narcotráfico es su legalización. La mejor solución para acabar con el problema de narcotráfico es su legalización. ¿Bien? Bueno,
Ahí ya vimos unos ejemplos de lo que puede ser una tesis. Bien, vámonos ahora a diferentes tipos de tesis. Hasta el momento vamos entendiendo todo, está claro. Recuerden que si tienen preguntas pueden participar. De lo contrario me interrumpen y dicen, profe, una preguntita, profe, vení, entonces explícame esto, explícame lo otro. Cuando quieran, ese chat es de ustedes y pueden preguntar lo que quieran. Tesis que evalúan, nuestro primer tipo de tesis. Tesis que evalúan. El propósito de una tesis es expresar valoración o una evaluación, ¿cierto? Una valoración o una evaluación sobre un hecho, fenómeno o circunstancia acerca de algo, ya sea señalando sus aspectos positivos o negativos. Vamos con un par de ejemplos. Una de las razones que contribuyen a aclarar la crisis del cuento en Colombia es su precariedad estética. Esto es una tesis que se expone en el ejercicio de la teoría literaria o de la teoría sociocrítica literaria y que llega y se expone a través de lo que es una tesis subjetiva de quien escribe. Otro ejemplo. Un análisis de la violencia juvenil no puede encararse solamente con un criterio reduccionista de lo económico. Entonces uno le preguntará a este escritor que formuló esta tesis, ¿cuáles serían entonces las otras circunstancias que generan la violencia juvenil? Entonces desarrollo de personalidad, desarrollo familiar, un poco las circunstancias académicas también que conllevan todo el eje de los jóvenes en la educación, también el bullying, un montón de circunstancias. Y entonces se plantea acá una tesis porque mucha gente llega y dice, no, el problema de la violencia es 100% económico, genere usted en el otro circunstancias para tener un buen empleo y se va a resolver el tema de la violencia. Pero ya vemos que aún con buen empleo, con buenas circunstancias económicas, en los jóvenes se genera la violencia. 2. Tesis que explican. Bueno, la primera era tesis que evalúan, la otra tesis que explican. Son puntos de vista que explican por qué ocurrió algo, por qué sucedió algo determinado, como lo digo siempre, un fenómeno, una circunstancia, un evento. ¿Por qué algo es como es o lo que significa? En otras palabras, cómo se explica algo. 2 ejemplos también. Toda buena novela dice la verdad y toda mala novela miente. Ojo con eso, muy subjetivo también, ¿cierto? Otro ejemplo. Libertad y progreso, libertad y poder, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad son valores contrapuestos. Ojo con esa tesis tan interesante. ¿Cómo se explica? Miren cómo se explica con una enumeración de conceptos que según quien plantea esta tesis se contraponen. Tesis que predicen resultados. Ojo con esto, que la tesis también tiene un carácter que puede predecir. Son opiniones que predicen un determinado resultado como consecuencia de algo que al escritor le resulta lógico. Ojo, no es simplemente predecir por predecir. También entramos dentro de lo que es la lógica de una realidad. Dice, ejemplo, la política criminal adoptada por la Fiscalía General de la Nación, encaminada a controlar la labor de los fiscales y unidades de fiscalía, va a ocasionar protuberantes fallas en la justicia. Ese es nuestro verbo central ahí. Mientras haya, va a ocasionar. Mientras haya demanda para los mercados de cocaína, cualquier esfuerzo del gobierno para
combatir el negocio ilícito del narcotráfico será una pérdida de tiempo, de dinero y de vida. Interesante esto acá. Bueno, vámonos con nuestra cuarta tesis, en donde encontramos tipos de tesis que sugieren. Son opiniones con las cuales se sugiere, ojo con eso, se sugiere o previene una determinada línea de acción o de comportamiento. Ejemplo, el aborto debería ser legalizado solamente para los casos de violaciones. Ojo que estas que dicen sugerencia siempre van a ir con el verbo debería o podría, ¿cierto? Antes de contraer matrimonio, las parejas deberían vivir juntas algún tiempo para conocerse mejor. Ve, tan interesante y muy lógico también. Motivos para rechazar una tesis. Entonces al comienzo les dije, vamos a estudiar qué tipos de tesis hay, cómo se puede identificar. Ya hemos visto varias formas de cómo identificar una tesis. Es una idea que está enmarcada en una oración. Hay que estar pendiente también del verbo en el que gira la tesis, y también, por ejemplo, que en una tesis no va enmarcada dentro de una pregunta, o sea, dentro de los signos de interrogación, porque una tesis debe afirmar o negar, pero nunca preguntar. Y ya tenemos lo que son los motivos para rechazar una tesis, es decir, cómo debemos o cómo podemos rechazar una tesis según esto que viene. Los enunciados que expresan preferencias personales no son apropiados como tesis porque no se pueden sustentar razonablemente. Todas las personas tienen sus propias preferencias. Ejemplo, las mujeres trigueñas son más atractivas que las monas. Eso es demasiado subjetivo. Y cuando la tesis es demasiado subjetiva, es muy fácil de rechazar, de refutar. El cerdo es mejor que el pollo, demasiado subjetivo. Ojo, que si bien la tesis parte de una afirmación subjetiva, si caemos en el exceso de la subjetividad del punto de vista o del gusto de quien está escribiendo, ya eso tiende a rechazarse muy fácilmente, porque va a haber muchas personas que digan no, son más atractivas las monas, no, son más atractivas las pelirrojas, no, son más atractivas las pelinegras. Otros que van a decir, no, es mejor la res, es mejor el pollo, es mejor el cerdo, es mejor el pescado. Muy subjetivo. Entonces fácilmente puede ser refutable. Las tesis demasiado generales son muy fáciles de refutar. Primero, el primer punto, la subjetividad. Demasiado subjetivas, muy fácil de refutar. Ya la tesis, cuando es muy general, también es muy fácil de refutar. Ejemplo de esto: el gobierno ha puesto en práctica algunas políticas que están dando resultados desastrosos. Eso no se puede decir tan abiertamente, porque otros van a decir, mira que aquí sí hubo un acierto, aquí sí hay resultados positivos, entonces esa tesis es muy refutable. Después dice, cuando la posición goza de mucha aceptación y entran a formar parte de la categoría de hechos que nadie refutaría. Ojo, que es que una tesis siempre tiene que tener un hecho subjetivo en donde debe haber posiblemente un debate, pero si se presenta como una afirmación 100% segura, ya comprobada, más que una tesis, es un hecho. Ejemplo, la mayor responsabilidad que tiene un educador es servir de modelo a sus alumnos. Eso no se puede refutar. ¿Por qué? Porque eso está tan consolidado que nadie puede refutar eso. Ahí lo que entraríamos a ver es qué tipo de modelo sería.
porque hay muchos tipos también de maestro. Entonces, perdón, de educador. Entonces, de eso ya depende, pero esa tesis ya más que una tesis es un hecho. Otro, la tala indiscriminada de árboles destruye el ecosistema. Eso no se puede refutar. Es un hecho, no es una tesis. Bien. Por último, es importante aclarar que las corazonadas o presentimientos son igualmente inapropiadas como tesis. Yo calculo que mañana va a llover. Eso ya no es una tesis, ya se me sale de lo que puede ser la estructura de una tesis. Bueno, ya habiendo abordado el tema de nuestros tipos de tesis, cómo se puede rechazar o cómo se puede identificar, vamos a nuestra actividad central. Nuestra actividad central parte de una de una lectura, y en esa lectura vamos a identificar cuáles serían nuestros tipos de tesis ahí o qué tesis vamos a encontrar dentro de esa lectura. Bien, nuestra lectura se llama De los viajes de Francis Bacon. Entonces vamos a esa lectura. Voy a ampliarla un poco para que puedan ustedes visualizarla mejor ahí en sus casas. Muy bien. Tipos de tesis es nuestro tema central del día de hoy. La actividad central que consiste en la lectura de los viajes. Bien. Por Francis Bacon. Dice, ustedes siguen la lectura allá en casa, yo la hago aquí también. Viajar en los jóvenes es parte de la educación, en los viejos parte de la experiencia. Y aquí podemos llegar y decir, hemos identificado algo. Vamos a ver si es una tesis que se va a desarrollar o si simplemente es una afirmación más del texto. Viajar en los jóvenes es parte de la educación, que también es una recomendación que yo les hago a ustedes quienes escuchan esto. Viajar es parte de la educación, sí, eso es verdad. Es que dentro de los libros, dentro del aula de clase, yo puedo aprender mucho, sí, pero también hay que ir al mundo a conocer el mundo. En los viejos, parte de la experiencia. Quien viaja por un país antes de tener cierto acceso al idioma, va a la escuela y no viaja. Esto puede ser una idea secundaria de nuestra primera oración. Que los jóvenes viajen al cuidado de un preceptor, es decir, de un maestro o de un servidor serio, me parece bien, de suerte que sepa el idioma y haya estado antes en el país. Esto sí va a ser una afirmación muy importante que se va a venir a desarrollar más adelante en esa lectura. De suerte que se sepa el idioma y haya estado antes en el país para que pueda estar en condiciones de decirle qué cosas son dignas de ver en el país a donde van, qué relaciones deben buscar, qué actividades o disciplina enseña el lugar. Bien, hasta ahí iría pues el lógico de la oración completa. Vamos a ver si esa es una tesis que desarrollan o simplemente es otra oración complementaria. Porque si no, los jóvenes irán con una venda en los ojos y verán muy poco. Es cosa extraña que en los viajes por mar, donde no puede verse más que mar y cielo, los hombres escriban diarios, pero en viajes por tierra, donde hay tanto que observar, generalmente lo omiten, como si el riesgo fuera más apropiado para registrar que la observación. Que se introduzca, por lo tanto, el uso de los diarios. Las cosas que conviene ver y observar son las cortes de los príncipes
particularmente cuando conceden audiencia a embajadores, los tribunales cuando se reúnen para escuchar a los litigantes y asimismo los consistorios eclesiásticos, las iglesias y monasterios con los monumentos que encierran, las murallas y fortificaciones de ciudades y pueblos, así como fundadores y puertos. Antigüedades y ruinas, bibliotecas, asambleas, discusiones y conferencias donde las haya, buques y armadas, edificios y jardines públicos de recreo cercanos a grandes ciudades, armerías, arsenales, almacenes, lonjas, bolsas, depósitos, ejercicios de equitación, esgrima, adiestramiento de soldados y demás por el estilo. Comedias de las que acuden a ver la mejor clase de personas. Tesoros de alhajas y de ropajes. Colecciones de arte y de raseras, y para terminar todo lo que haya de memorable en el lugar a donde van. Entonces aquí vemos que todo esto que se viene de ahí abajo, todo lo que sigue hace parte de una explicación secundaria de lo que están hablando de este enunciado primario, que es el viaje por parte de los estudiantes acompañado por un preceptor. Luego dice, de todo ello, los preceptores o servidores deberían hacer diligente averiguación. Otra secundaria. En cuanto a desfiles, máscaras, fiestas, bodas, funerales, ejecuciones capitales, exhibiciones por el estilo, los hombres no tienen necesidad de recordarlas. Sin embargo, no han de desdeñarse. Ojo que ahí podríamos tener una afirmación en cuanto a los desfiles, máscaras, fiestas, bodas, funerales, ejecuciones capitales, exhibiciones por el estilo, los hombres no tienen necesidad de recordarlas. Sin embargo, no han de desdeñarse. Si queréis que un joven haga su viaje en poco tiempo y que en poco tiempo acopie mucho, debéis hacer como sigue. Ojo que aquí vamos a tener una sugerencia. Debéis, ¿cierto? Que es un tipo de tesis que nosotros analizamos ahorita. ¿Y qué es lo que sigue? Y nos van a venir a presentar todo un conglomerado de afirmaciones. Primero, como se dijo, debe tener algún conocimiento del idioma antes de ir. Luego, debe tener servidor o preceptor que conozca el país, como también dijimos. Que asimismo lleve con él un mapa o libro que describa la región por donde viaja, lo cual será buena clave para su indagación. Que también lleve un diario, que permanezca mucho tiempo en una ciudad o pueblo, más o menos según merezca el lugar, pero no demasiado. Y aun cuando se quede en una ciudad o pueblo, que cambie de alojamiento de un extremo y parte del pueblo a la otra, lo cual es gran imán para trabar conocimiento con personas. Que sea parte de la compañía de sus paisanos y coma en lugares donde haya buena compañía de la nación porque viaja. Que en sus cambios de un lugar a otro se procure recomendación a alguna persona de calidad que more en el lugar al cual se traslada. Que pueda usar su favor para las cosas que desea ver o conocer.
Así puede abreviar su viaje con mucho proyecto. En punto de conocimiento de personas que han de buscarse durante el viaje, la más provechosa es la relación con los secretarios y empleados de embajadores, pues así, al viajar por un país, observará la experiencia de muchos. Aquí encontramos otra afirmación muy interesante. En punto de conocimiento de personas que han de buscarse durante el viaje, la más provechosa es la relación con los secretarios y empleados de embajadores, pues así al viajar por un país, absorberá la experiencia de muchos, que también vea y visite a personas eminentes en todas las clases, que tienen renombre en el extranjero, que pueda contar qué relación guarda la vida con la fama. En cuanto a las reyertas, con cuidado y discreción han de evitarse. Suele ser por queridas, brindis, puestos y palabras, y que un hombre se guarde de pasar el tiempo en compañía de personas coléricas y pendencieras, porque ellas lo empañarán en sus propias reyertas. Aquí tenemos una afirmación muy interesante. En cuanto a las reyertas, con cuidado y discreción han de evitarse. Todo esto es una afirmación muy interesante. Y ya me explican el por qué es una afirmación muy interesante, ¿cierto? En cuanto a las reyertas, con cuidado y discreción han de evitarse. Suelen ser por queridas, brindis, puestos y palabras, y que un hombre se guarde de pasar un tiempo en compañía de personas coléricas y pendencieras, porque ellas desempeñarán sus propias reyertas, es decir, sus propios problemas. Cuando un viajero vuelve a su patria, que no deje por completo detrás de sí los países por donde haya viajado, sino que mantenga una correspondencia por cartas con los conocidos de más valer, y que su viaje asome más en su conversación que en su ropa y en sus gastos, que en su conversación sea más bien, esto me parece sumamente importante, y que su viaje asome más su conversación que en su ropa y sus gastos, y que en su conversación sea más bien deliberado en sus respuestas y no se apresure a relatar historias, y que parezca que no cambia las costumbres de su país por las de otros lados, pero que solo insinúe en las costumbres de su país algunas flores de lo que ha aprendido en el extranjero. Este es un texto que se llama De los viajes de Francis Bacon. En él vamos a encontrar algunas tesis que son muy interesantes y que después se desarrollan en el sentido de los viajes. Chicos, bueno, ya lo último que queda compartirles es, bueno, nuestra actividad de profundización, que consiste en una lectura que se puede encontrar en el amplio mundo de la internet, una lectura que se llama Uribe afirma que si ordenó chuzadas está dispuesto a ir a la cárcel, y realizar los ejercicios propuestos de seleccionar y de identificar las diferentes tesis que pueda tener esta lectura para que lo tengan en cuenta ya en las instituciones. Por hoy es llegar y decirles muchas gracias por estar ahí atentos a la actividad, a la clase, a la sesión de clase del día de hoy, y decirles también que tengan muy buena tarde, que bienvenidos otra vez a este proyecto de ustedes. Vamos para la universidad y nos estaremos viendo en otra ocasión. Tengan muy buena tarde, muchas gracias Santiago, y nos vemos hasta luego, que estén muy bien.